salvarnos, para rescatarnos. Hay muchas curiosidades que también nos mencionan de cómo él, antes de celebrar la Pascua, pues nos describe cómo Jesús entró a Jerusalén, viajó a casa de sus amigos, con Lázaro, Marta y María, y ahí estuvo en un pequeño pueblo que se llamaba Betania. Era una pequeña población que quedaba más o menos como a media hora de lo que era Jerusalén. Estaba muy cerca de Jerusalén, y Jesús ya estaba caminando hacia Jerusalén y enseñaba en el templo. Cuando él entró en Jerusalén, recuerden que él entró en un asno, ¿no? Un asna. El pueblo se gozó porque veía que se estaban cumpliendo profecías, ¿no? Él decía: Hosana al rey, al que viene en el nombre del Señor. La gente estaba muy alegre. Pero Jesús, cuando empezó pues a predicar, a anunciar lo que él venía a hacer, a lo de que la gente estaba viendo religión, pues como que hubo un choque de su pueblo, ¿no? Decían, como que no es. Ellos esperaban que viniera una persona como David, que los organizara, que los levantaran en armas, que los liberaran de la esclavitud. Y él no vino a hacer eso. Él su obra iba más allá de una libertad física, iba a ser una libertad espiritual, y que no solamente iba a abarcar al pueblo de Israel, sino realmente a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo, que Dios se le mostrara, que se le revelara y que le conociera. También hizo lo de la purificación del templo, donde también pues limpió el templo, estaba vendiendo ahí pues los animales, ya la gente no lo traía, ya se había hecho un mercado ahí en la iglesia, entonces eso también pues lo hizo. Entonces todo ese roce empezó pues a molestar a la gente de ese tiempo, al pueblo de Israel principalmente, y es por eso que pues empezaron a ver la manera de cómo pues acabar con él, ¿no? Y pues empezaron a haber muchas situaciones entre los religiosos, los de en ese tiempo, ¿no? Los escribas, los fariseos, buscaban entregarle, buscaban pues realmente desaparecerlo y deshacer lo que él estaba haciendo, ¿no? Pero curiosamente en ese tiempo él dio un mensaje muy importante, un mensaje que hoy en su día debe de estar también impactándonos, y que debemos de saber esperar en ese tiempo que Jesús dijo que regresaría. Entonces quiero que abramos nuestras Biblias, por favor, en Mateo 24. Estamos hablando de Juan, nos detallaba de esos detalles, de esta situación, de lo que él estaba haciendo, pero el mensaje tal cual está en Mateo. Mateo 24. Vamos a leer el versículo 1 y el 2. Dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Yo creo que era algo muy impresionante ver el templo que se había construido, y que en ese tiempo era donde la gente se reunía. Entonces ellos, pues, lógicamente al visitar, al estar en Jerusalén, pues fue algo que dijeron: pues vamos a verlo, vamos a admirarlo, es lo que estaban haciendo. Y dice: respondiendo él, les dijo, fíjate lo que les dijo. O sea, estaban maravillados viendo el templo, que debió haber estado muy bonito, muy bien arreglado. Y vean lo que dice. Dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, fíjate qué impactante, que ellos estaban admirando ese templo, y ahora Jesús les dice: ¿saben qué? Así como lo ves, va a ser derribado, piedra sobre piedra. El pueblo se admiraba de ese templo, pero Jesús anunció que sería destruido. Esto se cumplió más o menos en el año 70 después de Cristo, después de que murió Cristo. Y esto se cumplió de tal forma que cuando vinieron, atacaron Roma, acabó totalmente con ellos, con Jerusalén. Y viendo que las piedras tenían oro del templo como tal, entonces lo que hicieron fue quitar piedras y derretían el oro. Entonces tal cual fue literal lo que dijo Jesús, fue quitada piedra sobre piedra, porque fueron quitándolas para quitarle el oro que tenían, para extraerlo. Y es por eso que así se cumplió al pie de la letra lo que Jesús anunció antes de todo esto que aconteció. Veamos lo que sigue. Vamos a leer el versículo 3 en adelante. Dice: y cuando él estaba sentado
en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, ¿y qué dice? Y a muchos engañarán. Y oísteis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. ¿Qué dice ahí? Fíjate, porque es necesario que todo esto acontezca, y da una anotación muy importante: pero aún esto no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes, ¿por causa de qué? De mi nombre, del nombre de Jesús. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, ¿qué dice ahí? Se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, ¿qué dice? Huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva más para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que creen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. ¿Y qué más dice? Ni la habrá. Sigamos. Dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, ¿qué dice? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que dice que engañarán, si fuese posible, ¿a quiénes? Aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Fíjate esa advertencia que dice Jesús: ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Versículo 27: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Fíjate qué detalles da Jesús. A él le preguntaron, aquí no lo menciona en el pasaje, pero si tú lo ves en otros pasajes, como en Marcos y en Lucas, detalla que sus discípulos le preguntaron: oye, Señor, danos cuándo van a ser estas cosas que tú dices del templo, ¿no? Y de todo lo que iba a pasar. Pero él les empieza a hablar de las cosas del fin del mundo. Y lo que vemos aquí es que está denotando precisamente Jesús que fue dada esa advertencia a sus discípulos, y para que ellos pues precisamente se dieran cuenta y lo pudieran ver, las cosas que iban a acontecer, ¿no? Primeramente, ¿qué se nos denota? ¿Qué dijo Jesús? Que iba a haber falsos cristos, ¿no? Que iba a haber falsos Jesucristos o Cristos que se hacían llamar. Y hemos visto muchas veces en las noticias, en la tele, tú puedes verlo. Y hay mucha gente que se hace llamar Jesús, el Salvador, el Mesías, todo eso. Mucha gente se está levantando en ese aspecto. Y hay mucha gente que pues le sigue, siguen esas enseñanzas, esos movimientos. Pero es lo que debemos de darnos cuenta. Jesús lo dijo, que tuvieran mucho cuidado, porque precisamente iba a haber mucha gente que se iba a levantar en su nombre diciendo que son de Cristo, ¿no? También otra cosa que vemos son rumores de guerra, y en eso quiero hacer énfasis. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en tiempos, como ustedes han visto en las noticias,
en redes sociales, estamos viendo cómo se está levantando esa guerra en Medio Oriente con Estados Unidos y muchos países que cada día se están sumando más a esta guerra, ¿no? Y esto debemos de notarlo. Son cosas como, también nos decía, si tuvieron la oportunidad de venir el domingo, el pastor también nos habló de esto, ¿no? En el principio, de las cosas que estaban sucediendo. Habló de una profecía que viene en Jeremías acerca de Elam, que Elam es una ciudad que pertenece a Elam, y que de ahí se iba a levantar una persona muy poderosa que estuvo gobernando y que sería destruida, y que vimos que eso pasó, ¿no? Que destruyeron a este gobernante que llevaba muchos años en el poder de esta nación, de una nación terrible, temerosa, y pues vemos lo que está pasando, ¿no? Entonces debemos de darnos cuenta que siempre el foco, o digamos el ojo que nos habla, ¿cómo podemos decir? La señal que nos puede llamar mucho la atención o nos hace fijarnos en esto es Israel. Israel es el pueblo de Dios, un pueblo que apenas fue reconocido, ya tiene casi ya 80 años que apenas fue reconocido como una nación. Es un país muy pequeño, pero un país muy odiado. Me impactaba la última declaración que dijo el presidente, no sé si es presidente, emperador de Corea del Norte, que dijo, nada más que me diga Irán, si quiere destruir a Jerusalén, yo les mando un misil que va a acabar con toda la nación, ¿no? Odian a Israel, lo detestan. Pero yo venía platicando eso precisamente con mi esposa. Es que es impactante de ver que odian a esa nación, pero es algo realmente espiritual. ¿Por qué? Porque aunque sean como sean los israelitas, es el pueblo que Dios escogió. Y cuando hay esos problemas de que hay gente que conoce a Dios, pues lógicamente hay voces en el mundo. Y Satanás está lógicamente en contra de ellos, ¿no? Y sabe que el propósito de Israel, como nos dice la Escritura en Apocalipsis, al final de los tiempos va a haber un remanente que va a levantarse del pueblo de Israel y van a predicar fuertemente a nivel mundial. ¿Y saben de qué? De Cristo. Va a ser algo impactante poder ver a esas personas que rechazaban a Dios, un pueblo que por años estuvo velado, se le quitará el velo, dice que va a haber gran llanto, dice en Zacarías que va a haber gran llanto de esa conmoción de que tantas generaciones se perdieron, vivieron engañadas, cuando Jesucristo se muestra a sus vidas, ¿no? Y en ese momento se va a levantar pues ese movimiento muy fuerte de predicación por parte de ellos. Pero lo que vemos es que hay muchas guerras, y ha habido y seguirá habiendo, pero como bien leímos hace un momento, dice que tengamos cuidado, porque ¿qué decía? Aún no es el fin. Mucha gente ahorita, tú puedes ver en internet muchos predicadores que no, ya se va a levantar el anticristo, todavía hay cosas que faltan, pero esto ya no tarda, puede ser muy rápido. Y ahorita vamos a ver más detalles de lo que precisamente Jesús dijo que se está cumpliendo, ¿no? Otra cosa que también habló Jesús fue de que iba a haber pestes, ¿no? Hemos visto cómo ha habido enfermedades, ahorita acabamos de ver cómo se desató una ola de sarampión, se ha desatado el COVID, se desató el SIDA, se han desatado muchas enfermedades que han sido pestes y que se han levantado. Son cosas que también Jesús anunció. También nos muestra Jesús que dijo que iba a haber hambre, ¿no? Eso precisamente, que cuando hay hambre, esto es la situación de ¿qué? De mala economía. Ahorita si tú te das cuenta, pues todo esto que está afectando al Medio Oriente está parando la producción de petróleo. Y el petróleo es un combustible que se utiliza en todo el mundo. Entonces esto pues va a hacer que las cosas pues ya no fluyan, como la gasolina, muchos combustibles, y todo eso va a generar que la economía pues sea mala. Dice también en la palabra que al final de los tiempos, en Apocalipsis, que lo único que va a alcanzar el salario de una persona va a ser para comer una sola vez al día. Entonces, todas esas cosas pues Jesús las mostró, y es importante que nosotros las veamos. Cada vez la economía, aunque tú te digan, ¿sabes qué? Va a estar bien, se va a ir poniendo peor. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Jesús antes, una de las señales es que antes de que Él venga va a haber esta situación. La economía se va a derrumbar por completo, y lo más seguro es que va a ser a consecuencia de guerras, porque las guerras traen todo esto. Si tú ves la historia, tú te vas a dar cuenta después de guerras cómo hubo hambre, cómo hubo falta de economía, muchas situaciones es por estas cosas. También de lo que habla Jesús, ¿qué más hablaba?
de desastres naturales. Hemos visto cómo hay terremotos, se están marcando terremotos, muchas cosas que no eran normales que se están manifestando, ¿no? Estamos viendo cómo, por ejemplo, en el país yo me acuerdo que ya ven que estos días ha estado temblando, ¿no? Casi siempre temblaba en septiembre, en agosto, y ahorita ya está temblando casi cada rato. Y tú te puedes ver a nivel mundial las cosas que están pasando, los desastres, los huracanes, el calor que se vive, el frío que está, o sea, muchas cosas que no eran normales y que ahora están aconteciendo. También algo que vemos y que Jesús muy aclaró, muy preciso, es que iba a haber persecución. Y en muchos lados en el mundo hay persecución. ¿Persecución de qué? Del Evangelio. Y no es necesario que tú te vayas a la India, que te vayas a China, que te vayas a Corea, un país de allá. Aquí en México está pasando eso. Hay lugares, si tú eres una persona que le importan las noticias acerca del cristianismo, tú te vas a dar cuenta que hay gente que está ahorita padeciendo en Chiapas, padeciendo en Oaxaca. ¿Por qué? Porque se persigue el Evangelio. Y es algo que va a ir pasando. Ahorita afortunadamente somos un país que tenemos libertad, pero va a llegar un momento, como Jesús lo mencionó en su palabra, que va a haber mucha persecución por el Evangelio. Incluso decía que entre amigos se van a aborrecer, se van a entregar. Incluso yo para mí siento que hasta en la iglesia va a pasar eso, que te van a decir, mira, este es el hermanito, y te van a poner. Entonces debemos estar preparados para eso, porque eso Jesús lo anunció y es lo que va a acontecer. Pero debemos de darnos cuenta que Jesús lo anunció. Otra cosa importante es que dijo Jesús que el amor de muchos que iba a pasar. ¿Qué estamos viendo? A mí me impacta mucho ver cómo es la violencia hoy. Hoy la gente, porque nada más los voltees a ver porque se te metió, nada más porque los voltees a ver, ya te están queriendo sacar la pistola, te quieren bajar a golpear. La gente ya los ves ahí golpeándose, ya ni te saludan, ya hay mucha gente que nada más te trata mal, te busca el mal, y está muy fea la violencia. Ya no hay cuidado. Tú te puedes dar cuenta en los niños cómo los secuestran, cómo es el robo, cómo defraudan a la gente, a los ancianos, a los niños. O sea, ya no hay. Antes, pues los delincuentes tenían como que cierto, yo a veces le digo a mi esposa como que tenían cierto honor, ¿no? Decir, yo respeto a esto, yo respeto a viejitos, pero ahora no. Siempre es buscar mi beneficio y me ocupo de lastimar al más débil, al inocente, y sacar provecho. Y esto es triste de ver. Y tú date cuenta cómo ya el amor ya está desapareciendo. Tú date cuenta, mira, tan hecho es de que tú te levantes, te vayas a la calle y veas a la gente. Antes la gente te decía, hola, buenos días, hola. Ya ni siquiera te voltean a ver, ni te saludan, ni nada. ¿Qué está pasando con el ser humano? Se está enfriando, el amor se está enfriando. Y eso es a consecuencia de todo lo que estamos viviendo. Pero fíjate que es algo que también, lo que leímos, que Jesús lo anunció. Entonces, tú date cuenta de que todas estas señales, Jesús las dijo, se están cumpliendo, se van a seguir cumpliendo. Y también, si tú tienes oportunidad, léelas en Apocalipsis 6. Es exactamente lo mismo que dijo Jesús, se le muestra a Juan en esa visión del Apocalipsis, en Apocalipsis 6. Son estas mismas cosas, mismos acontecimientos. Entonces tú date cuenta que son cosas que se repiten y que van a suceder. Pero algo que recalca Jesús, que ahí me lo salté, pero ahorita sí lo quiero tomar, es que dice que iba a haber una abominación desoladora. Una abominación es algo, normalmente es un gran pecado. Y es como, lo tengo aquí, lo anoté como que refiere principalmente a la violación del pacto de Dios en cuanto a la idolatría y sacrificio a ídolos. Esta palabra va muy relacionada a lo que es el ámbito también sexual, como el adulterio, la homosexualidad y el cristianismo. Pero como bien lo decía, también va relacionado a la idolatría. Y esto es algo que va a ser como que el parteaguas para que tú y yo nos demos cuenta
como dice ahí, que tenemos que huir, que alejarnos, y es cuando realmente se va a desatar una situación muy fuerte y muy pesada para los que son cristianos y los que se hacen llamar seguidores de Cristo. Y esto precisamente se lo mostró, como leíamos, Jesús lo dijo refiriéndose a Daniel, porque a Daniel, cuando él oró por su nación, Dios le halló algo muy bello en él, que le quiso mostrar muchas cosas que también van pegadas a las señales que hay del fin del mundo y del fin y del regreso de Jesucristo. Entonces a él se le marcó también mucho esto de esa abominación, donde va a ser una abominación de que se van a dar cuenta, se va a levantar el anticristo, y este personaje pues precisamente lo que va a traer es paz, va a traer solución a la economía, va a haber paz, tranquilidad. Este conflicto en Medio Oriente se va a solucionar, va a haber un gobierno único, y lo que va a hacer es que va a tratar de que haya esa nueva, ¿cómo decirlo?, una reconciliación, que ya no haya problemas. Nuevamente el templo de Israel se va a levantar, un tercer templo, y donde el pueblo va a empezar a querer hacer sacrificios. Y es cuando dice que aquí, que va a traer este personaje y va a ser una abominación, un símbolo de idolatría. Es donde ahí les digo que prácticamente se va a hacer el velo, se va a quitar de ese pueblo, y se van a dar cuenta que a quien mataron, a Jesucristo, era el Mesías que tanto esperaban. Entonces, estas cosas, eso es lo que va a marcar la diferencia, y de ahí entonces pues va a haber una gran tribulación. Ahí mismo nos lo dice Mateo, que va a haber una gran tribulación donde tendremos que huir. Todos aquellos que dicen seguir a Jesús, pues les va a costar la muerte. Es decir, va a haber una persecución, como dice ahí, como nunca antes la ha habido ni la habrá. Va a haber mucho sufrimiento, mucho padecimiento, pero fíjate en las cosas que Jesús nos dice. Porque ahorita, vuelvo a decirles, hay muchas veces, ahorita estamos viendo que mucha gente está diciendo, no, ya es el fin, y muchas cosas, y ya prepárate. Sí, hay que prepararnos. Y a veces, a mí no me gusta mucho hablar de estas cosas porque la gente se empieza a angustiar y todo eso. Y como que a veces querer saber del futuro del ser humano, como que le gusta eso, ¿no? Pero estas son cosas que Jesús mencionó, pero las mencionó con un propósito. Y el propósito es que nosotros tengamos entendimiento de las cosas que vienen, y que debemos de estar preparados para el regreso de Jesús, y que debemos de estar preparados para anunciar el Evangelio, que es tiempo de hacerlo, que no nos cansemos de hacerlo, que tú invites a una persona, que hay un evento, que hay una expresión, tráela. Ya es tiempo de que tú te preocupes por la gente que está a tu alrededor, y no por solo los que están a tu alrededor, por la gente que tú tal vez no conozcas, hasta incluso tus enemigos. Es tiempo de que la gente se vuelva a Jesús, porque el tiempo de que Él ya venga ya está en breve, y tenemos que tener cuidado. Y también quiero decirte esto para que tú no te angusties. Hay mucha gente que se angustia, ay, no, es que ¿qué va a pasar? Si tú tienes a Jesús contigo, yo lo leía en el devocional ahí en Hebreos, hoy el devocional que hoy me tocó, estaba hablando precisamente del reposo. El reposo está en Jesús, y hace una referencia ahí en Hebreos, es en Hebreos 4, donde precisamente está recordando al autor de Hebreos, diciéndole a los lectores que Josué les dio una tierra prometida, los llevó a una tierra de descanso, pero les dijo que ese no era el verdadero reposo. El verdadero reposo iba a venir después, y vino en Jesucristo, que nos da paz, tranquilidad, donde no debemos estar angustiados. Y yo quiero decirte con esto, que tú también lo tengas presente, que tú reposes en el Señor, no te angusties por estas cosas. Confía en Él, pero sí debemos estar alerta. Ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, y esto es algo que Jesús marcó, que dijo de todo lo que iba a acontecer, y que ya su venida iba a estar cerca, y que hace advertencia precisamente a aquellos que le conocen. Vamos a leer lo que sigue de este capítulo. Dice, e inmediatamente en el versículo 29, de ahí de Mateo 24, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué dice? El sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y a las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, que dice: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabréis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced, ¿qué dice ahí? Que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación antes de que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué dice? Pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, ¿y qué dice? Y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que dice, que no pensáis. Aquí también Jesús hace una referencia, dice que iba a haber señales. Es impactante ver cómo hay tantos eclipses, tantas cosas en el cielo. Yo me acuerdo que la otra vez que nos tocó venir temprano aquí a la congregación, yo sacaba a mi perro, todavía era de noche, todavía estaba oscuro, era temprano, muy temprano, como a las 6 de la mañana, y me sorprendió ver la luna. Se veía tan roja, le saqué una foto, se la hacía a mi esposa, digo, ya no tarda en venir el Señor. O sea, cosas que tú ves en el cielo, que antes no ocurrían de una manera tan rápida, tan frecuente, están pasando. Pero fíjate cómo es el ser humano. El ser humano se está acoplando. ¿A qué? A las cosas que están pasando. Hay señales, hay terremotos, hay guerras, hay enfermedades, a veces baja la economía, luego sube, y nos estamos acostumbrando, ¿no? Diciendo, se va a arreglar, se compone. Aquí leímos una advertencia muy clara, que debemos de tener cuidado, que no nos debemos de confiar, porque dice que Jesús va a venir. Está hablando de un acontecimiento que va a pasar también, que es muy conocido como el rapto de la iglesia, donde Jesús se va a llevar a su iglesia. Si tú lees este pasaje, pues tú puedes decir, esto va a pasar después de todos estos acontecimientos. Específicamente en la Biblia, en la palabra no vamos a encontrar dónde dice. Mucha gente dice que va a ser antes del periodo de la tribulación, cuando sea la abominación desoladora, o hasta la gran tribulación. No lo sabemos, pero lo que sí tú debes de saber es que Jesús lo va a hacer. Hay muchas cosas en la palabra que nos muestran cómo es el carácter de Dios, cómo Él actúa. Él siempre liberó a su pueblo antes de cualquier situación. Entonces, muy probablemente eso va a pasar antes de que sea toda esta situación. Pero tú y yo debemos estar preparados, porque, como aquí lo dice que van a estar algunos trabajando, dice que el uno será tomado, una mujer estará ahí haciendo sus cosas, una será tomada y la otra dejada. ¿Cómo vamos a estar tú y yo? ¿Preparados? ¿Listos? Para cuando venga Jesús. ¿Cómo tú estás esperando esto? O dices, no, mejor mañana. Esto se va a componer. No, así vemos que ha habido. Tú date cuenta las cosas que están ocurriendo. También nos hablaba mucho acerca de que se iban a levantar falsos maestros. Tú date cuenta cómo está habiendo ahorita mucha falsa enseñanza. Muchas cosas, a mí también, de esto que está aconteciendo, de las guerras,
sacan cada enseñanza que se vuelan de la Biblia que dices, o sea, se ve que nunca la han leído. Pero si tú y yo no leemos, no nos acercamos a Dios, no nos acercamos a Jesús y escudriñamos la palabra, no nos vamos a dar cuenta que somos engañados. Por eso también decía Jesús, que en ese tiempo tengan cuidado, porque incluso los escogidos serán engañados. Aquí, esto que leímos nos describe claramente cómo va a venir Jesús. Jesús no se va a aparecer en un monte, vestido, decir, yo soy Jesús, como mucha gente lo está haciendo, engañando. Dice que se va a ver una señal en el cielo y que Él va a venir. Y si tú lo ves en Apocalipsis también dice que Él va a venir, no va a venir como vino en un principio, va a venir en toda su gloria y poder para derrotar a sus enemigos. Y aquellos que le amamos, que le seguimos, vamos a estar con Él. Incluso sus enemigos, la gente que lo rechazaban, dice que se van a inclinar y lo van a reconocer, quieran o no. Así va a venir Jesús. Tú debes de estar alerta. Y debemos de preocuparnos cómo estamos. Y sí, ten mucho cuidado, porque si tú no lees pasajes como estos, si tú no estudias tu palabra, vas a ser engañado. Porque así como se va a levantar el anticristo, mucha gente va a creer que Él es el Cristo. Lo van a adorar, va a optar por hacer una nueva religión, un nuevo movimiento. Y aquel que no lo adore, será muerto. Y mucha gente lo va a seguir. Va a hacer cosas, si tú lees la palabra, va a hacer cosas que no son normales. Va a tener poder, Dios le va a dar poder para que actúe. Dice también que va a ser herido gravemente y se va a levantar. Entonces, imagínate cosas que van a pasar. Entonces, tú y yo debemos de tener cuidado, de estar al pendiente de estas cosas. Estamos viendo de guerras, situaciones que se están viviendo. Sí debemos de estar alertas, sí, pero debemos también de ver cómo estamos. ¿Estamos preparados para esto que Jesús nos está anunciando? Que Él va a venir. ¿Cómo te vaya? Como cristianos debemos estar alerta, identificar en qué tiempos estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos difíciles. El Señor no tarda en regresar. Jesús dio estas señales, instrucciones del futuro, pero debemos saber que su propósito no es saciar nuestra curiosidad y decir, esto va a acontecer. Es para que tú y yo estemos listos, para que tú y yo sepamos responder y nos podamos estar preparados para que Él venga, para tomar y decir, sabes que ya voy a hacer cosas diferentes. Ya es tiempo de que tú y yo, como cristianos, marquemos la diferencia. Ya dejar de jugar a ser cristianos, a la iglesita. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que testificar que Jesús está en nuestra vida. Y Jesús quiere principalmente guiar a su pueblo, porque Él sabía que todas estas cosas que estamos viviendo iban a acontecer y que iba a haber muchas personas que iban a engañar. Pero Jesús nos reitera esto. Vamos a leer lo que sigue del final de este capítulo, en el versículo 45. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Dice, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, ¿qué dice? Haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes, ¿qué dice? Le pondrá. Pero aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a su consiervo, y aún a comer y a beber con los borrachos, dice, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. ¿Y qué dice? Ahí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor quiere siervos fieles, siervos prudentes, como lo que menciona ahí, que busquen ocuparse de su casa. ¿De qué casa está hablando? No está hablando de tu casa, está hablando de la casa del Señor y no de este inmueble.
sino del cuerpo, de la iglesia, que se ocupen de la gente, que nos ocupemos como hermanos, que nos ocupemos por los demás que necesitan conocer a Jesús. Esos son los siervos fieles y prudentes. Y debemos de estar alertas y no desesperarnos y creer, y a veces no caigamos en creer que no va a pasar nada, como lo dice aquí, ¿no? Dice que dice, pero aquel que siervo malo que dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, como ahorita les dije, ¿no? Pasan cosas, pasan situaciones, no pasa nada. Dices, no, el Señor va a tardar, todavía falta. ¿Y qué pasa? Te confías, vives tu vida a la manera que tú quieres, defraudas, robas, engañas a tu esposo, engañas a tu esposa. Como hijo eres un mentiroso, desobediente. No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué pasó con ese siervo? Dice que cuando el Señor vino, que dice que lo echó con los hipócritas, y dice, lo castigará duramente, y lo pondrá ahí donde habrá, que dice, lloro y crujir de dientes. Esta frase que usa Jesús, precisamente cuando tú la ves, está refiriéndose al infierno, donde habrá un sufrimiento muy fuerte, donde tú el dolor que tú hayas experimentado por una enfermedad, tal vez cuando diste a luz un hijo, un dolor de dientes, que dicen que son muy dolorosos, un dolor de cabeza, un accidente, eso no se va a comparar a este dolor que Jesús está refiriendo, porque va a ser un dolor eterno, un sufrimiento eterno. Y no creas que tu cuerpo se va a desgastar, porque cuando este cuerpo físico muera y Jesús venga, todos vamos a recibir un cuerpo nuevo, tú, yo y aquellos que no conocieron a Jesús, un cuerpo que sea eterno, y ese cuerpo que es eterno va a tener sufrimiento si tú vas a ese lugar de tormento. Porque no digas, ya me voy a morir y ya se acaba. No, vas a tener un cuerpo eterno para sufrir ese padecimiento eterno. Jesús lo advirtió también. Pues tú date cuenta. Es tú, pues has querido jugar a ser cristiano, pues es tiempo de que tú cambies tu manera de ser. Que tú digas, yo quiero ser diferente, yo quiero pues realmente seguir a Jesús. Es tiempo, dice la palabra, que busquemos a Jesús mientras pueda ser hallado, que le llamemos mientras está cercano. Dice que deje el impío su mal camino, el hombre que es inicuo sus malos pensamientos, y vuélvase al Señor, quien le perdonará. ¿Tú qué quieres hacer? Como bien les dije, a mí casi no me gusta compartir de estas cosas, pero Dios me movió esto porque son tiempos que debemos de darnos cuenta de que estamos viviendo, y principalmente que tú y yo como cristianos nos demos cuenta si somos esos siervos fieles y prudentes, que estamos listos para cuando el Señor venga. Dice que Él va a venir como ladrón en la noche. Yo creo que todos aquí alguna vez hemos sufrido que nos han robado algo por la noche. Te despiertas y dices, ¿en qué momento pasó? ¿Cómo fue? ¿No? O te bolsearon en el metro, no sé, algo que te haya pasado, que gracias a Dios no te diste cuenta, que fue sorpresa para ti. ¿Cómo te sientes? Estoy sorprendido, ¿no? Y dices, ¿qué pasó? Así va a venir Jesús. La pregunta, te lo vuelvo a repetir, ¿tú y yo estamos listos para que cuando Él venga nos lleve? ¿O vamos a ser de los que nos vamos a quedar? Quiero que tú medites en esto. Y si tú no conoces al Señor, busquemos llegar al trono de gracia para hallar ese oportuno socorro. Jesús vino a salvarnos. Así como Él advirtió estas cosas, Él se lo dijo a sus discípulos, a la gente que estaba llegada a Él. Pasó unos días y Él fue entregado. Como el pueblo que en un principio lo decía, lo aborrecía, pues lo pusieron para que Él fuera condenado a muerte. Cuando le decía Pilato, yo no hallo delito en Él, la gente decía, crucifícalo.
Eso tenía que acontecer. Y Jesús dio su vida por ti y por mí, murió en una cruz de una manera muy terrible, muy fea, era como una tortura muy fuerte. Y lo hizo por ti y por mí. Llevó nuestras maldades, nuestros malos pensamientos, nuestras mentiras, nuestros robos, nuestros adulterios, nuestras fornicaciones, todo, cualquier pecado, error, equivocación, fue en esa cruz. Para dar su vida, Él y tomó ese lugar que nosotros merecíamos. Pero ¿sabes qué? Cuando Él murió, resucitó y venció la muerte. Y así como venció la muerte, dice que cualquiera que cree en Él va a tener vida juntamente con Él. Entonces, si tú crees en Jesús, tú crees en lo que Él hizo, tú reconoces que eres una persona que se ha equivocado y que necesitas el perdón de Dios a través de lo que hizo Jesús, pues es tiempo de que te levantes, de que digas, sabes que yo quiero seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Él tomó mi lugar. Y debemos de estar listos para eso. Él ya no tarda en venir. A veces suena como algo así, una noticia fuerte, pero es real, está pasando. Yo me acuerdo que cuando era niño, a veces me ponían películas de esto y me daba mucho miedo. Que se iba a acabar, que todo lo que iba a acontecer, me daba miedo. Pero ¿sabes qué? Si tú, como lo vuelvo a repetir, si tú has conocido a Jesús, tú vas a estar tranquilo. Vas a seguir haciendo las cosas que debes de hacer, pero vas a poder descansar en Él. ¿Y sabes qué es lo que da gozo en toda esta situación? De que Jesús viene. Ya es tiempo de que Él venga. Y yo no sé tú, la palabra nos permite conocer a Jesús, pero va a ser bello poder estar delante de su presencia. Es algo que al menos yo sí anhelo, estar delante de Él y darle gracias por lo que Él hizo por mí. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú nos permites pues vivir cosas que tal vez para el mundo son noticias fuertes, Señor, noticias que a veces nos preocupan. Pero todas estas cosas, como hace rato tú nos lo mostrabas, pues son señales de que tú ya vienes. Te damos gracias porque así como tú diste tu vida en esa cruz para salvarnos, para llevar nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras equivocaciones, pues tú resucitaste y la muerte no te pudo retener. Te apareciste a muchos de tus amigos, de tus discípulos, mucha gente te vio, testificó que tú resucitaste y te vieron subir al cielo. Pero así como tú subiste, la palabra nos afirma que tú volverás con gran poder y con gran gloria, y anhelamos de que ese día venga. Pero mientras tú vengas, Señor, ayúdanos a estar listos, Señor, preparados para ser personas sabias, prudentes, Señor, que busquen hacer tu voluntad, Señor, que dejemos de jugar a ser cristianos, a vivir la religión. Tú quieres hombres, mujeres de compromiso, de obediencia, Señor, y ayúdanos a hacerlo, Señor, que te sigamos, Señor, y cuando tú vengas, Señor, nos halles haciendo tu voluntad, nos ayudes a que podamos permanecer firmes en tu palabra, Señor, que no nos confiemos en todas las cosas que están pasando y que pues tal vez hagamos cosas malas, Señor. No permitas que nos desviemos de ese camino de tu verdad. Te damos gracias porque tú nos sostienes, Señor, por la salvación que tú nos das, y ayúdanos, Señor, a estar preparados para cuando tú vengas, y también que como iglesia, como cuerpo, Señor, nos ocupemos de tus posesiones, tu casa, de tu iglesia, de la comunidad, del pueblo que tú quieres que te conozca. Ayúdanos, Señor, a ser esforzados, valientes, Señor, para compartir tu palabra, para anunciar que tú ya vienes en breve, para anunciar que es necesario que el mundo entero se vuelva a ti, y que tú, Señor, viniste a reconciliar al mundo para con el Padre.
Te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Guíanos hacia lo correcto, Señor. Y te damos a ti la gloria, el honor y el poder. Y anhelamos tu regreso. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga.